Damos la bienvenida a todos los jóvenes, les felicitamos por estar aquí y especialmente a nuestro hermano Romeo que está con nosotros una vez más para compartirnos la palabra del Señor. Como ha dicho Marcelo, yo voy a estar tomando la primera hora durante estos 3 días, solo 1 hora por día, así que necesito aprovechar el tiempo. ¿Y cuántos de ustedes tienen el material con el que vamos a trabajar? Levántenlo por favor, quiero ver el material. Eso, muy bien. A los demás se supone que les llegó por correo, al mail, el material para que ustedes lo trajeran impreso, fotocopiado, o si no, trabajan ahí en el celular. Pero la idea es ir completando cosas, así que voy a pedir que tengan el material a la mano, que usen su lápiz. Y el hermano José tiene algunas copias ahí, mire que es bueno el Señor, para los que no tienen el material, para los que no son de Santiago, muy bien. Todos los pecadores que no son de Santiago y que no trajeron fotocopiado el material, la gracia del Señor les va a alcanzar con su favor. Vamos a leer el objetivo que tiene esta guía de estudios basada en el libro Los Hechos, pero que solamente voy a abarcar los capítulos 18 del libro Los Hechos hasta el capítulo 23. Voy a concentrarme específicamente en el tercer viaje apostólico del apóstol Pablo. En la guía que ustedes tienen en su mano, les voy a pedir que leamos el objetivo que van a tener estas 3 sesiones, comenzando hoy día. Dice que el objetivo es proveer el marco histórico, geográfico y espiritual de las cartas paulinas, especialmente el de la epístola a los romanos, la cual será objeto de estudio en este entrenamiento. Así que el objetivo que yo tendré en estas 3 sesiones será proveerles a ustedes que juntos repasemos el marco histórico, para eso nos vamos a basar en el libro Los Hechos, el marco geográfico, hemos mandado a hacer un mapa que está aquí a mi derecha, con el tercer viaje apostólico de Pablo, y proveer también el marco espiritual, porque quiero proponerles 2 tesis respecto de lo que vamos a encontrar en estos capítulos. Así que proveer el marco espiritual de las cartas paulinas en general, pero especialmente de la carta de Pablo a los romanos, que repito, será objeto de estudio en este entrenamiento. Así que ese será nuestro objetivo y vamos a comenzar en el nombre del Señor. Vamos a hacer una introducción y para eso voy a seguir un poco lo que aprendimos con el hermano Christian Chen respecto a la vida de Jesús y comparada con la vida del apóstol Pablo. Así que vamos a mirar en el Evangelio de Lucas, a modo de introducción. Según Lucas, la vida de Cristo puede ser dividida en 3 etapas. La vida de Cristo abarcó aproximadamente 33 años. Vamos a hablar así, su vida divina en los días de su carne. Tuvo una duración de 33 años, desde el pesebre hasta el Calvario. Y esa vida de Cristo, vida divina, pero manifestada en los días de su carne, se puede dividir en 3 etapas, y esas 3 etapas son las siguientes. Una primera etapa de 30 años, luego una etapa de 3 años, que abarcaría el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y finalmente una etapa de 6 meses, que fueron los últimos 6 meses de su vida terrenal. Repito, 30 años, 3 años y 6 meses. El Evangelio de Lucas le dedica a los primeros 30 años solo 3 capítulos. Miren ahí el capítulo 3,
Y allí estaría con la genealogía de Jesús, estaría lo que Lucas dedicó o registró respecto a los 30 años de la vida de Cristo. Muy poquito, ¿no? 3 capítulos para 30 años llama la atención. ¿Y cuál es la razón? La razón es que en esos 30 años nuestro Señor Jesucristo vivió una vida escondida, vivió una vida no expuesta al público, no es una vida pública la que vemos en estos primeros 30 años, sino una vida escondida donde el Señor Jesucristo vivió no ante los hombres, sino especialmente vivió ante su Padre, teniendo comunión con su Padre y conociendo a su Padre. ¿Y cómo sabemos que esta etapa termina aquí? Porque en el momento en que Él es bautizado, Lucas 3:21 y 3:22, nuestro Señor recibe del cielo, en una especie de graduación, recibe la aprobación del Padre, cuando dice al final del versículo 22, que una vez que el Señor fue bautizado, se oyó una voz del cielo que decía, léalo conmigo, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El cielo habló, el Padre desde el cielo habló, repito, como en una especie de graduación, poniendo fin a esa primera etapa con la aprobación del Padre. Y entonces dice el versículo 23, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Por lo tanto sabemos que su primera etapa, la primera etapa de su vida, abarcó 30 años y luego de eso comienza la segunda etapa de 3 años que Lucas la llama la vida de ministerio de nuestro Señor. Ese ministerio del Señor va desde el capítulo 4 de Lucas hasta el capítulo 9. Vayan hojeando por favor ahí en sus Biblias, si es que están usando sus Biblias o su celular, y vayan hasta el capítulo 9, y tenemos ahí entonces 6 capítulos para registrar 3 años de ministerio del Señor. Y otra vez, en el capítulo 9 tenemos una especie de graduación, otra vez el cielo habla, el Padre otra vez interviene, aprobando ahora la vida o el servicio ministerial de nuestro Señor. El capítulo 9 tiene una escena maravillosa, 9:28 al 36, que conocemos lo que experimentó el Señor en el monte de la transfiguración. Esto geográficamente es en Cesarea de Filipo y el monte lo conocemos como el monte Hermón, al norte de Israel. Y en ese monte, en el monte Hermón, en alguna de sus montañas, se produce esta escena que conocemos como la transfiguración, que sería la escena clímax del ministerio de nuestro Señor. Y que otra vez el cielo interviene, el Padre desde el cielo, aprobando esta segunda etapa de la vida de Jesús. Si ustedes miran el versículo 35 del capítulo 9, dice, y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y desde el capítulo 9 en adelante, 15 capítulos hasta el final del Evangelio de Lucas, están dedicados a los últimos 6 meses de la vida de Cristo. Entonces, tomen nota, 3 capítulos para abarcar 30 años de la vida de Jesús, 6 capítulos para abarcar 3 años de ministerio de nuestro Señor y 15 capítulos para registrar los últimos 6 meses de la vida de nuestro Señor. ¿Qué ocurrió a partir de esta escena del monte de la transfiguración? Si ustedes miran el versículo 51 de Lucas 9, dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. O sea, desde el monte de la transfiguración, el Señor toma la decisión de hacer un último viaje a Jerusalén, que abarcará los últimos 6 meses de su vida. ¿Y qué va a ocurrir en Jerusalén? Nuestro Señor va a dar la vida en
el monte Calvario, en el Gólgota, en el lugar de la calavera. Allí el Señor en la cruz dará su vida con dos propósitos. Uno, dar la vida por nuestra redención, y en segundo lugar, dar la vida para impartirnos su vida a nosotros, para donar su vida a nosotros. La primera donación de su vida es por causa de nuestra redención, y la segunda razón de por qué Él va a la cruz es para impartirnos su vida divina, su vida gloriosa. Y nosotros hoy día disfrutamos de esa vida del Señor. Bendito sea el Señor. Así que desde el capítulo 10 lo que tenemos son los últimos 6 meses de la vida de Cristo, que irán desde el monte de la transfiguración hasta el monte Calvario o hasta el Gólgota, de monte a monte, donde el Señor entregará finalmente su vida. Ahora, cuando pasamos a la vida del apóstol Pablo, y aquí van a empezar las similitudes, esa es una de las tesis que quiero desarrollar con ustedes, que Lucas se empeñó, inspirado por el Espíritu Santo, en mostrar un hermoso paralelismo entre Cristo y Pablo. De alguna manera, Lucas va a tratar de mostrarnos que el apóstol Pablo experimentó en su vida la vida de Cristo. Y por lo tanto, Pablo pasó por muchas de las experiencias que Cristo pasó. Entonces podemos hacer, comparando Lucas con el libro de los Hechos, que tienen el mismo autor, Lucas es el autor de estos dos libros, un paralelismo entre Cristo y el apóstol Pablo. Esa es más o menos la tesis que voy a desarrollar estos días. Y entonces, empezando con las similitudes entre Cristo y Pablo, nos encontramos que la vida espiritual, la vida cristiana de Pablo, ¿cuánto duró? También 33 años. Así que ya tenemos ahí una semejanza entre Cristo y Pablo. La vida de Cristo, 33 años, la vida cristiana de Pablo, la vida nueva de Pablo, una vez que se encontró con el Señor, también tiene una duración más o menos de 33 años. Y al igual que la vida de Cristo, la vida de Pablo se puede dividir también en 3 etapas. En este caso, en el caso de Pablo, cada etapa de aproximadamente 11 años cada una. Así que 11 por 3 nos da 33. Y en los primeros 11 años, el apóstol Pablo, al igual que Cristo, no empezó desarrollando un ministerio, un servicio, sino que al igual que el Señor, el apóstol Pablo tuvo una vida escondida, una vida principalmente no pública, donde él estuvo dedicado a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Luego, una etapa de ministerio, al igual que el Señor, una etapa ministerial, y finalmente, y esa va a ser también parte de la tesis que quiero trabajar con ustedes, mostrar que en la última etapa de la vida de Pablo, de los 11 años finales, el apóstol Pablo también recorrió el camino de la cruz, al igual que su maestro. Y este viaje, especialmente el tercer viaje que vamos a mirar acá en este mapa, va a terminar con Pablo viajando, al igual que Cristo, haciendo un viaje a Jerusalén, donde él estaba dispuesto a dar la vida, al igual que el Señor, y él, el Espíritu Santo le advertía que en Jerusalén le esperaban tribulaciones y prisiones, y aún así él estuvo dispuesto a ir a Jerusalén aún a costa de su vida. Así que hay mucha similitud entre la vida de Cristo y la vida de Pablo. Esos 3 etapas, estas son cifras aproximadas, no vamos a discutir por un año más o un año menos. Los primeros 11 años de la vida de Pablo los podríamos ubicar en la historia entre el año 35 y el año 45. Suponiendo que la conversión del apóstol Pablo ocurrió más o menos el año 35 después de Cristo,
Entonces los primeros 11 años irían hasta el año 45 después de Cristo. Él no realizó en este periodo ningún viaje apostólico, no escribió ninguna carta, no hizo ningún milagro, pero él estuvo dedicado, al igual que el Señor, a conocer, en el caso del Señor, a conocer al Padre, en el caso de Pablo, a conocer al Señor Jesucristo. Esto es muy importante, hermanos, porque esta etapa primera sirve de sustento para luego el servicio. Y sería bueno que mientras escuchamos esta enseñanza, nosotros revisáramos nuestra vida. Yo lo he hecho personalmente con respecto a mí, de cuántos de nosotros nos hemos saltado esta primera etapa, de no estar ocupados en salir a servir al Señor precipitadamente después de nuestra conversión, sino tomarnos todo el tiempo necesario para tener comunión con nuestro Señor y conocer a nuestro Señor, antes de salir a servirle. ¿Cuántos reconocen que no hemos saltado esta etapa, que es la más fundamental, la más importante, porque sobre esa etapa de nuestra vida cristiana se sustentará después nuestro servicio? Y nuestro servicio, en mi caso, sufre de muchas carencias, de muchas falencias. Probablemente, o seguramente, porque si la primera etapa no es una etapa bien trabajada, profundamente vivida, entonces después eso se notará en el servicio. La vida ministerial del Señor es extraordinaria, y la vida ministerial del apóstol Pablo también es extraordinaria. Estaba dando fechas. Los segundos 11 años de la vida de Pablo los podríamos ubicar entre el 46 y el 56 después de Cristo. Y por último, los últimos 11 años de la vida de Pablo, desde el 57 en adelante, donde él finalmente, aproximadamente en el año 67 después de Cristo, él también entregó su vida al Señor. Encontró la muerte por allá por el año 67, se supone durante el reinado del emperador Nerón. En el libro de los Hechos podemos ubicar las tres etapas, también les quiero dar ese dato. Respecto a los primeros 11 años de la vida del apóstol Pablo, reitero, la vida cristiana de Pablo, no su etapa de inconverso, estarían dedicados en el libro de los Hechos desde el capítulo 9 al capítulo 12. O sea, todo lo que sabemos de los primeros 11 años de la vida de Pablo estaría lo que nos aportan los capítulos 9 del libro de los Hechos hasta el capítulo 12. La segunda etapa del apóstol Pablo, que va desde el capítulo 13 en adelante, la vida ministerial de Pablo, estaría entonces relatada desde el capítulo 13 hasta el capítulo 19 del libro de los Hechos. Si ustedes miran en Hechos capítulo 13, está registrado el momento en que dice Hechos 13:2, que ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Hasta ese momento, Pablo es llamado Saulo en el libro de los Hechos, tal como lo acabamos de comprobar al leer el versículo 2. Pero este es el momento en que el Espíritu Santo aparta a Bernabé y a Saulo y comienza el ministerio del apóstol Pablo propiamente tal. Así que aquí tenemos el momento exacto, el comienzo exacto. Y prueba de ello, si ustedes leen el versículo 9 del capítulo 13 de Hechos, dice: entonces Saulo, que también es Pablo, y este es el momento en el libro de los Hechos en que el Espíritu Santo le cambia el nombre a Saulo. Ya no lo va a llamar más Saulo, sino que el escritor Lucas dice: entonces Saulo, que también es Pablo, y ahí registra el cambio de nombre, y a partir de ese momento ya Saulo no será más Saulo, sino será Pablo.
Ese cambio de nombre es también cambio de etapa, porque aquí comienza en Hechos 13 el momento del ministerio del apóstol, que según lo que les estoy proponiendo, abarcará hasta el capítulo 19. ¿Y por qué hasta el capítulo 19? Porque la tesis que quiero trabajar con ustedes es que en Éfeso, que vamos a ver aquí en el tercer viaje, en Éfeso, a ver si me acompañan, sí, este es el punto de partida del tercer viaje del apóstol Pablo, y él va a concentrar, por lo menos así lo registra Lucas, va a registrar que en la ciudad de Éfeso él concentró la mayor parte del tercer viaje del apóstol Pablo. Éfeso será entonces el punto central del tercer viaje, y mi tesis es la siguiente, que aquí Pablo en la ciudad de Éfeso, que es el lugar, la ciudad donde más tiempo estuvo, ¿alguien sabe cuánto tiempo estuvo aquí ejerciendo su ministerio? 3 años en total, así va a decir Lucas en el libro de los Hechos. Él vivió aquí el clímax de su ministerio. O sea, Éfeso será el equivalente, en el caso de Cristo, será el equivalente al monte de la transfiguración. La vida de Cristo sufre el clímax de su ministerio en el monte de la transfiguración, con el Padre aprobando la etapa ministerial de la vida de Cristo, y la tesis que yo postulo es que aquí en Éfeso el apóstol Pablo vivió el clímax de su ministerio. Por supuesto, como toda tesis, tengo que demostrarla, tengo que argumentar, y eso es lo que voy a hacer Dios mediante. Y entonces aquí está el equivalente a la vida de Cristo, el equivalente al monte de la transfiguración. Éfeso, Pablo viviendo el clímax de su ministerio. Y a partir del capítulo 20 del libro de los Hechos, tenemos entonces la decisión de Pablo, y aquí vamos a tratar de examinar algunas frases. Él dice, ligado en espíritu voy a Jerusalén. Otra frase es, se propuso en su espíritu ir a Jerusalén. Y eso está a partir del capítulo 20 del libro de los Hechos. Al igual que su maestro, él decide viajar a Jerusalén. Y en ese recorrido que va a tomar, ahí comienzan los últimos 11 años de su vida, en que él los va a pasar prácticamente sus últimos 11 años preso, encarcelado, sufriendo muchas tribulaciones y persecuciones. Él va, al igual que su maestro, a hacer el recorrido del camino de la cruz. Y vamos a encontrar en ese recorrido que hace Pablo desde Éfeso a Jerusalén, vamos a encontrar muchos parecidos o paralelos entre Cristo y el apóstol Pablo. Muy bien, eso como introducción. Vamos entonces a comenzar a trabajar. Tengan su material a mano, su Biblia, y vamos juntos a concentrarnos y tomar como punto de partida, como ya hemos dicho, el tercer viaje apostólico de Pablo. Y entonces ahora vamos a concentrarnos en Hechos capítulo 18 y versículo 23. Allí vamos a comenzar. Hechos 18, 23, que es el momento en que se inicia el tercer viaje apostólico de Pablo. Como dice el versículo 23, y después de estar allí algún tiempo, ese allí, ¿qué lugar es? Es Antioquía. Dice el 23, después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Entonces voy de nuevo a mirar un poquito el mapa para recordar lo siguiente. El apóstol Pablo, según el Evangelio, o sea, según Lucas, en el libro de los Hechos, él hizo 3 viajes apostólicos. Y los 3 viajes salen de aquí, de la iglesia en Antioquía. Esta Antioquía
es la Antioquía de Siria. Y no hay que confundir con la Antioquía de Pisidia que está acá. Hay dos Antioquías, así que cuando estudiamos el libro de los Hechos debemos saber distinguir. Esta es la iglesia, este es el centro apostólico de donde el apóstol Pablo inicia todos sus viajes apostólicos, que fueron 3. Y este tercer viaje, al igual que los 2 anteriores, él los va a iniciar desde la iglesia en Antioquía. Ahí está el punto de partida. Y en un solo versículo, el 23 que acabamos de leer, dice que él salió recorriendo por orden las regiones de... ¿Qué regiones? Ayúdenme. Galacia y Frigia, dice, confirmando a los discípulos. Entonces, en ese solo versículo, él está diciendo que volvió a pasar por aquellas iglesias que él ya había plantado en el primer viaje apostólico que había hecho. A saber, ¿cuáles iglesias? Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. No son las únicas iglesias que plantó el apóstol Pablo en estas regiones, pero son las 4 que menciona el libro de los Hechos. No menciona todas las iglesias que plantó. Por ejemplo, ¿había en Tarso, había iglesia? Lo más probable es que sí. Hay otros lugares que vamos a demostrar que sí claramente había iglesia. Por ejemplo, en Troas, acá, no hay ninguna mención así que hable de la iglesia en Troas. Pero Pablo se reunió con los hermanos en Troas. Pasó 7 días con los hermanos. Entonces había iglesia, aunque no está mencionada de manera explícita la iglesia en Troas. Pero había iglesia en Troas. Así que repito, él, como los 2 viajes anteriores, en su tercer viaje, él comenzó recorriendo las iglesias que ya había plantado anteriormente. Repito, a saber, Antioquía, Iconio, Listra y Derbe. Entonces ustedes tienen en la guía, en la página 2, al final de la página 2, ustedes tienen que ir completando ahora con su lápiz y contestar la pregunta. ¿Con qué propósito visitó por tercera vez a los discípulos? Lean el versículo 23, el final del versículo 23, y respondamos la pregunta. ¿Con qué propósito visitó por tercera vez a los discípulos? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es el verbo que aparece ahí? Confirmando a todos los discípulos. Escriban entonces esa respuesta ahí. ¿Con qué propósito visitó por tercera vez a los hermanos? Escriban, confirmando a todos los discípulos. La NBI usa otro verbo, no dice confirmando, sino dice animando. La NTV, la Nueva Traducción Viviente, dice fortaleciendo. Y el interlineal dice consolidando. Pasó entonces Pablo por esas iglesias que ya había plantado anteriormente, y el verbo que usa Lucas y el Espíritu Santo para describir la labor de Pablo es confirmando a los hermanos. Reconocemos la necesidad permanente que tenemos de ser confirmados en la fe, de ser fortalecidos en la fe, de ser consolidados en la fe. Así que eso hizo el apóstol Pablo. Ahora, según el versículo 24, ¿quién llegó a Éfeso mientras Pablo recorría las regiones de Galacia y Frigia? Según el versículo 24, vamos a leerlo. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. ¿Quién llegó a Éfeso? A Apolos. Mientras Pablo está recorriendo las regiones de Galacia y de Frigia, introduce Lucas la figura de Apolos llegando a Éfeso.
Así que dejemos planteada la pregunta, ¿por qué le interesó introducir aquí la figura de Apolos? Cuando lo que está haciendo Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, es registrar el viaje de Pablo. Alguna razón habrá. ¿Qué pasa con este hermano Apolos? Según el versículo 25, ¿cuál era su limitación? Leamos el versículo 25. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Qué Juan es ese? Juan el Bautista. Así que, ¿cuál era la limitación del hermano Apolos? ¿Están aquí, jóvenes? ¿Cuál era la limitación del hermano, según el versículo 25? Escriban, solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Y qué tan limitación era eso? ¿Qué era conocer solo el bautismo de Juan? ¿Qué era el bautismo de Juan? El mismo Pablo lo va a explicar en el 19:4. Cuando ellos le dijeron, en el bautismo de Juan estamos bautizados, en el 19:4 Pablo dijo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Entonces miren la tremenda limitación. El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento o de preparación, preparando al pueblo, porque después de Juan venía ¿quién? Venía el Cristo. Así que era un bautismo que preparaba al pueblo espiritualmente para que cuando llegara el Mesías, el pueblo lo reconociera y creyera en él. Y Cristo ya vino hace rato, Jesús el Cristo ya vino. Y todavía había discípulos de Juan el Bautista, y Apolos es un discípulo de Juan el Bautista, que ya está completamente desfasado, sigue predicando el bautismo de Juan, sigue anunciando que el Mesías viene, tal como lo están haciendo los judíos hasta el día de hoy. Para ellos el Mesías no ha venido, el Mesías viene. Y entonces Pablo les dice, hey, momentito, les tengo una buena noticia, el Mesías ya llegó, Jesús es el Cristo. Y entonces van a tener que entender y creer que el Mesías ya llegó y que el Mesías es nuestro bendito Señor Jesucristo, y entonces ellos recién van a experimentar el nuevo nacimiento, la regeneración, producto de la fe en el Señor Jesús. Así que la limitación del hermano Apolo era una limitación muy grande. Solamente conocía el bautismo de Juan. Era un discípulo de Juan el Bautista que predicaba el mensaje de Juan el Bautista y bautizaba con el bautismo de Juan el Bautista. La pregunta es entonces, ¿por qué Lucas le interesa registrar este incidente con el hermano Apolos? ¿Qué hace aquí dentro del tercer viaje del apóstol Pablo? Piensen en el paralelo con Cristo. Estamos haciendo una similitud entre Cristo y Pablo. Vamos a explicar inmediatamente. ¿Qué iglesia visitó Apolos después de estar en Éfeso? No tengo tiempo para todos los detalles, pero cuando le escucharon predicar Priscila y Aquila a Apolo, lo tomaron aparte, y gracias al Señor porque Apolos tenía un espíritu enseñable, cosa fundamental para crecer. Y entonces lo tomaron aparte y dice que le expusieron más exactamente el camino del Señor, el camino de Dios. Y entonces el hermano Apolo se dejó enseñar, aprendió,
y entonces podía ahora ser de mucho más bendición a la iglesia de Jesucristo. Y entonces, ¿qué iglesia visitó después de estar en Éfeso? Según el versículo 27, y queriendo él pasar a Acaya, Acaya es este lugar de acá, esta es la región de Acaya, y la iglesia principal de Acaya es Corinto. Región de Acaya, ciudad Corinto. Entonces, queriendo él pasar a Acaya, los hermanos de Éfeso, le animaron y escribieron a los discípulos de Acaya que le recibiesen, y llegado él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Ahora el hermano Apolo es de gran provecho, puesto que Priscila y Aquila le expusieron más exactamente el camino de Dios. Amén. Que aprendamos a lo menos del hermano Apolos, no de su limitación, pero sí de su espíritu enseñable. Porque cuando somos enseñables, entonces podemos ser posteriormente de gran provecho a la iglesia del Señor. Amén. ¿Cómo sabemos que llegó a Corinto Apolos? Porque dice el 19:1, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, así que ahí menciona la iglesia de la región de Acaya donde estaba Apolos, la iglesia en Corinto. Y mientras él estaba en Corinto, ¿qué pasó? Dice el 19:1, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, o sea, de terminar recorrer Galacia y Frigia, vino a Éfeso. Así que mientras el hermano Apolo se va a Corinto, entonces recién llega Pablo a Éfeso, en el tercer viaje del apóstol Pablo. Entonces, de nuevo la pregunta, contesten ahí en todo caso, completen la frase, mientras Apolo estaba en Corinto, ¿quién llegó a Éfeso? Según el 19:1, respuesta, Pablo. ¿Pueden decirlo más fuerte para saber que están aquí? Pablo. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué nos quiere decir Lucas con este primer antecedente de haber introducido la figura de Apolos? Piensen en esto. ¿Nuestro Señor tuvo alguien que le preparó el camino antes de empezar su ministerio? ¿Quién? Juan el Bautista. Y entonces, Pablo, en una especie de similitud con Cristo, Pablo también tuvo su propio Juan el Bautista. Que antes de que él llegara a Éfeso, estuvo este hermano, vamos a decir así, que en cierta manera le preparó el camino para que posteriormente Pablo llegara a Éfeso. En otras palabras, Pablo tuvo su propio Juan el Bautista, que se llamó Apolos, que también hizo un trabajo preparatorio antes que Pablo llegase a Éfeso. Así que mientras Pablo recorría las regiones de Galacia y Frigia, el hermano Apolo en Éfeso preparó el camino para la llegada del apóstol Pablo. Así que aquí hay un primer antecedente donde podemos hacer un paralelo entre Cristo y Pablo, y lo que estoy tratando de demostrarles es que en Éfeso Pablo vivió el clímax de su ministerio, la cúspide de su ministerio. Y aquí está un primer antecedente. Su ministerio en Éfeso estuvo presidido por el ministerio del hermano Apolos, un discípulo de Juan el Bautista, pero que de alguna manera preparó el trabajo del apóstol Pablo en Éfeso. ¿Qué les preguntó Pablo a ciertos discípulos? Leamos el 19:1. Dice que apenas llegó a Éfeso, halló a ciertos discípulos. Estos discípulos, ¿de quién son discípulos? ¿Serán discípulos de nuestro Señor Jesucristo? Halló a ciertos discípulos y les preguntó. Entonces, si siguen la guía ahí, ¿qué les preguntó Pablo a ciertos discípulos que eran fruto del trabajo de Apolos? O sea, el ministerio de Apolos, que ya dijimos tenía una limitación, esa limitación la traspasó a los que él evangelizó o a los que él hizo discípulos.
¿Qué les preguntó Pablo? ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Por qué Pablo hizo esta pregunta? Se encontró en Éfeso, aquí está recién empezando en Éfeso, hay a ciertos discípulos y la pregunta que les hace, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Es una pregunta muy interesante porque da a entender a la vez que uno recibe el Espíritu Santo cuando ha creído en el Señor Jesucristo. Todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo hemos recibido el Espíritu Santo. Pero aquí Pablo nota algo en estos discípulos que lo motiva a preguntar. Son discípulos, pero ¿son discípulos de quién? ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y la respuesta es, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Así que no solo no habían recibido el Espíritu Santo, sino que tampoco sabían que había Espíritu Santo. Entonces la pregunta que sigue, ¿cuál es? ¿En qué pues fuiste bautizados? O sea, ¿ustedes son discípulos de quién? Y entonces la respuesta es en el bautismo de Juan. ¿Quién había hecho este trabajo? Apolos. ¿Y estos discípulos eran discípulos de quién? De Apolos. ¿Y si eran discípulos de Apolos, eran discípulos de Cristo? Todavía no. Porque el mensaje de Juan el Bautista y de Apolos es, crean en el Mesías que va a venir. Entonces cuando ellos responden que estaban bautizados en el bautismo de Juan, Pablo les dice, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, miren la reacción entonces, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Fueron bautizados ahora creyendo en el Señor Jesús. Fueron bautizados ahora creyendo que Jesús es el Cristo, creyendo que Jesús es el Señor. Recién aquí entonces estos discípulos de Apolo, que tenían la misma limitación de su maestro, creen en el Señor Jesucristo. Y si creyeron en el Señor Jesucristo ahora, ¿qué debiera ocurrirles? ¿Qué debiera ocurrirles, jóvenes? Debieran recibir el Espíritu Santo. Entonces dice el versículo 6, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Qué dos cosas hizo entonces Pablo con estos hermanos? Con estos discípulos de Apolos que conocían el bautismo de Juan solamente. Número 1, los bautizó en el nombre del Señor Jesús. Noten cómo va a llamar a Jesús en los próximos textos. Lo va a llamar Señor Jesús. Así que el bautismo es identificándose con Jesús, que es el Señor. El bautismo es creyendo en Jesús, que Él es el Señor. Y segunda cosa, les impuso las manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Cuántos eran estos varones con los cuales comienza Pablo su trabajo en Éfeso? Según el versículo 7, eran por todos unos 12 hombres. ¿Quién anteriormente había comenzado su ministerio con 12 hombres? ¿Quién? El Señor Jesucristo. Esta es una aparente casualidad, ¿no? Que justo eran 12. Así que podemos decir así, el apóstol Pablo comenzó su ministerio en Éfeso con 12 hombres. Así que aquí tenemos un segundo antecedente. Otro hecho que demuestra que Pablo está viviendo en Éfeso el clímax de su ministerio,
lo encontramos en el siguiente hecho, que dice Pablo que en Éfeso se le abrió puerta grande y eficaz para predicar el Evangelio. Voy a pedirles que leamos 1 de Corintios 16. ¿Por qué vamos a citar Corintios? Porque esta carta, 1 de Corintios, Pablo la escribió durante su estadía en Éfeso. Así que esta carta es importante porque nos da cuenta de lo que Pablo vivió estando en Éfeso. Anoten ese dato. En Éfeso, en su tercer viaje apostólico, el apóstol Pablo escribió la primera carta a los Corintios. Y dice el capítulo 16, versículos 8 y 9, le dice a la iglesia: estaré en Éfeso hasta Pentecostés. A Pablo le gustaba mucho aprovechar las fiestas judías para predicar a Cristo. Así que le dice: me voy a quedar en Éfeso, a los Corintios, hasta Pentecostés. ¿Y cuál es la razón? Versículo 9, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. Puerta grande y eficaz para predicar el Evangelio. Y muchos son los adversarios. O sea, no es sin oposición. Hay mucha oposición, mucha persecución, pero Dios ha abierto puerta grande y eficaz para predicar el Evangelio. Así que este es otro antecedente que prueba que Pablo está viviendo en Éfeso el clímax de su ministerio. Y volvamos a Hechos 19. ¿Y en qué consistió esta puerta abierta? Versículo 8, 19:8 de Hechos. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses. Parece que nunca una sinagoga lo había soportado tanto tiempo. Alcanzó a visitar en los días de reposo por 3 meses, así que a lo menos tenemos unas 12 ocasiones en que Pablo pudo estar evangelizando en la sinagoga misma. ¿Y qué hacía por espacio de 3 meses? Discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Versículo 9, pero algunos endureciéndose y no creyendo, o sea, algunos que no se dejaron persuadir por el mensaje de Pablo, y más aún maldiciendo el camino delante de la multitud, entonces Pablo se apartó de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. 3 meses estuvo predicando en la sinagoga y luego entonces, cuando ya no lo soportaron más, él se fue a la escuela de un filósofo llamado Tirano. Y versículo 10 dice que continuó por espacio de 2 años predicando el Evangelio en esa escuela. Seguramente la escuela funcionaba, vamos a imaginarnos, funcionaba durante la mañana, y entonces Pablo aprovechaba ese lugar por las tardes, y durante 2 años él estuvo en Éfeso predicando el Evangelio. Eso prueba de que efectivamente Dios le había abierto una puerta grande y eficaz para predicar el Evangelio. Nunca se había quedado tanto tiempo en un lugar predicando el Evangelio. 3 meses en la sinagoga y 2 años en la escuela de uno llamado Tirano. Pregunta entonces en la guía: ¿por cuánto tiempo predicó en la escuela de Tirano? Escriba ahí: 2 años. ¿Con qué resultados? Vamos a ver una frase espectacular ahora del versículo 10, como resultado de que Dios había abierto una puerta grande y eficaz. Dice: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, no solo en Éfeso, atención, vamos al mapa de nuevo, no solo aquí en Éfeso, sino en toda Asia. O sea, estamos incluyendo Esmirna, Pérgamo, Mileto, toda esta región, a partir de Éfeso. Pero el texto dice,
De manera que todos los que habitaban no en Éfeso, sino en Asia, judíos y griegos, judíos y gentiles, ¿qué cosa ocurrió? Oyeron la palabra del Señor Jesús. Esto es para decir aleluya. ¿Hay alguno que pueda decir aleluya? Judíos y griegos, no solo de Éfeso, sino de toda Asia, oyeron la palabra del Señor Jesús. Otra vez llama a Jesús Señor. Oyeron la palabra del Señor Jesús. Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús y toda Asia, partiendo de Éfeso, escucharon la palabra del Señor Jesús. El evangelio que proclama que Jesús es el Señor. Bendito sea su nombre. Pongo ahí una notita en la hojita, en el material. Entonces, ¿con qué resultado ustedes tienen que poner? Todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Éfeso se convirtió en un centro apostólico. En el libro de los Hechos conocíamos a Jerusalén como un centro apostólico. Conocemos a Antioquía, Hechos capítulo 13, como un centro apostólico. Pero ahora Éfeso se convirtió en un centro apostólico. ¿Por qué? Porque de Éfeso salió la palabra para toda Asia. Así que Éfeso se convirtió en un centro apostólico y desde allí se divulgó el evangelio por toda Asia. Escuchen esto, es muy probable que este haya sido el momento en que se plantaron las iglesias de Asia Menor mencionadas en el Apocalipsis. ¿Podemos recordar las 7 iglesias del Apocalipsis? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿Cuándo se plantaron esas iglesias? Si la palabra del Señor salió de Éfeso por toda Asia, es probable entonces que estas iglesias del Apocalipsis fueron plantadas en este periodo, en estos 2 años en que Pablo estuvo predicando el Evangelio en Éfeso y desde Éfeso, de tal manera que todos oyeron la palabra del Señor Jesús. Bendito sea el Señor. Un tercer antecedente que demuestra que Pablo vive el clímax de su ministerio es el versículo 11. Además de la gran evangelización, dice el versículo 11 que Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Repito, un tercer antecedente que demuestra que Pablo vive el clímax de su ministerio es este versículo 11. ¿Qué hacía Dios por mano de Pablo? Ponga la frase ahí, milagros extraordinarios. No solo milagros, sino milagros poco usuales, extraordinarios. ¿Y a qué se está refiriendo con milagros extraordinarios? Versículo 12 lo aclara. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. ¿Qué les parece? Aquí en Chile los evangélicos hemos practicado al revés esto. Le traemos al predicador o al pastor, le traemos los paños y la ropa del enfermo. Pero aquí dice al revés. Dice que las ropas de Pablo se las llevaban a los enfermos. Y tan solo al tocar la ropa de Pablo, las enfermedades se sanaban y los demonios salían. ¿Les parece milagro extraordinario o no? Parece que no, a ustedes no les parece. Son milagros extraordinarios.
espectacular. Y me imagino yo que no era que Pablo decía lleven mis prendas, sino que a alguien se le ocurrió, tomó la prenda de Pablo y la llevó y como produjo resultado otro, capaz que le estaban robando la ropa a Pablo. Era para robársela. Un tercer antecedente muy interesante. ¿Dónde se manifestaron esto? En su ministerio en Éfeso. Y como se acabó mi tiempo, voy al último antecedente y paramos. Un cuarto elemento es el temor que se apoderó de los habitantes de Éfeso, producto del incidente vivido por los judíos exorcistas ambulantes. Ustedes recordarán la historia, que hubo gente que trató de imitar, eran exorcistas judíos ambulantes, que al escuchar que Pablo usaba el nombre del Señor Jesús, ellos dijeron, vamos a agregar a nuestra lista de conjuros, vamos a agregar el nombre del Señor Jesús. Si a él le resulta, capaz que a nosotros también. Y ustedes saben que no les resultó. El endemoniado se abalanzó sobre ellos, a los 7 hijos de Seba que hacían este trabajo. Terminaron huyendo con toda la ropa hecha tira y bien aporreados y heridos. ¿Y eso qué produjo en la ciudad? Leamos el versículo 17. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos. ¿Y qué cosa fue notorio? El fracaso de estos exorcistas ambulantes, que aun cuando usaron el nombre del Señor Jesús como un conjuro para hacer exorcismo, fracasaron rotundamente. Entonces eso le dio legitimidad y le dio autoridad ¿a quién? A Pablo, al ministerio de Pablo y al nombre del Señor Jesús, que no es que cualquiera lo puede tomar como una fórmula mágica y que esto va a resultar. ¿Y qué provocó esto, hermanos? Dice la parte B del 17, y tuvieron temor todos ellos. Se apoderó un temor de la ciudad de Éfeso, de que lo que estaba anunciando Pablo era serio y que el nombre del Señor Jesús era poderoso y que no podía usarlo cualquiera, sino alguien que lo conocía. Bendito sea el Señor. Y entonces dice que era magnificado el nombre del Señor Jesús. Sinónimo de magnificado, pongámoslo de otra manera, era engrandecido el nombre del Señor Jesús. Otra versión dice era glorificado el nombre del Señor Jesús. No hay otro nombre como el nombre del Señor Jesús. Eso es lo que se fue creando en toda la ciudad de Éfeso. Vino un temor de que el nombre del Señor Jesús es un nombre poderoso. Es el nombre que está sobre todo nombre. Es el nombre de máxima autoridad en el universo. Este es un cuarto antecedente muy importante. Era magnificado el nombre del Señor Jesús. Así que complete ahí la palabrita. Coloque la palabra magnificado. Y terminemos leyendo el versículo 26 y 27, cuando hasta la adoración de la diosa Diana va a temblar en la ciudad de Éfeso. Noten ustedes el impacto del Evangelio sobre una ciudad entera. Los mismos comerciantes, los que traficaban con la diosa Diana, dice, ellos mismos testifican y dicen, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión. O sea, la gente estaba pasando de ser una adoradora de la diosa Diana o de la diosa Artemisa, son los dos nombres que tiene esa diosa, se están convirtiendo a la fe de Cristo.
Y ellos mismos reconocen que ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Me quedan 3 antecedentes más que los vamos a ver mañana, que para completar esta idea o esta tesis de que Pablo está viviendo en Éfeso el clímax de su ministerio. Estuvo su ministerio en Éfeso precedido por su propio Juan el Bautista, Apolos, Dios le abrió una puerta grande y eficaz para anunciar el Evangelio, al punto que estuvo evangelizando por 3 meses en la sinagoga y después por 2 años en la escuela de uno llamado Tirano, y a partir de ahí toda Asia escuchó la palabra del Señor y se plantaron iglesias, probablemente las que menciona el Apocalipsis, fueron plantadas en este periodo, quizás no directamente por Pablo, pero por los obreros que acompañan a Pablo en su estadía en Éfeso. Vemos que Dios hace milagros extraordinarios por la mano de Pablo y que finalmente como resultado de eso, un temor, vamos a decir así, un santo temor, se ha apoderado de toda la ciudad. Un hombre impactando una ciudad con el poder del Evangelio y con el poder del nombre del Señor Jesús. Padre, te damos gracias por este pequeño recorrido por el libro de los Hechos, donde podemos, Señor, valorar y apreciar cómo un hombre que en su primera etapa de su vida se consagró a conocerte, puede ahora, durante su servicio, ser usado por ti de una manera poderosa. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por tu amado Hijo, por su preciosa vida, vivida en los días de su carne, para ser contemplada. Pero también esa vida nos fue impartida. Y vemos en Pablo también cómo esa misma vida, la vida de tu Hijo, está siendo reproducida en él por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo la vida de Cristo también está siendo manifestada en la vida del apóstol Pablo. Padre, gracias, porque podemos seguir el ejemplo de Pablo e imitar a Pablo porque él te imitó a ti. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén.